si les parece bien, ya comenzamos, así ya empiezo a compartir. Por favor, ustedes cualquier pregunta nos van comentando en el chat, ¿sí? Igual tenemos, quiero agradecer obviamente esperen un segundito, así ya estamos. A ver si pueden ver mi pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Se ve bien, Jenny, sí. Sí, se ve. Sí, perfecto. La voy a poner en grande, así no ven todo lo que viene. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Ahí todos pueden ir viendo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por sumarse hoy a este webinar sobre la inteligencia artificial enemiga o aliada. Y le quiero dar las gracias a Consudec por este encuentro, donde ya nos dimos cuenta que tenemos un montón de docentes, todas las partes de Argentina. Y también agradecer a RBD ahí Rivadavia por esta posibilidad de poder mostrar lo que estamos haciendo ya hace más de 2 años con Henry. Por favor, cualquier consulta pueden usar ahí el chat, así que no duden en preguntarnos. Henry. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Muy rapidito, yo soy la persona técnica, hacemos equipo con Jenny. Yo soy el arquitecto de soluciones de software, tengo más de 20 años trabajando para empresas, para grandes empresas. Trabajé para empresas como Microsoft, para Accenture, para NEC, para empresas de servicios financieros, de gobierno. Trabajé en grandes empresas y hace 2 años, un poco más de 2 años, empezamos a trabajar en este proyecto. Ya había trabajado en educación, trabajé en NEC como arquitecto de tecnología para la parte de educación en la sistematización de la provincia de San Luis, y en el año 2001, cuando era la época de las .com y empezaba el auge de Internet, trabajé en una empresa que se llamaba El Sabio, que era una .com, y bueno, esos fueron mis primeros pasos en mi experiencia con los colegios. Siempre busqué generar un impacto en educación y bueno, creo que ahora es el momento tan soñado y esperado porque la IA tiene un potencial gigante para eso. Gracias, Henry. Bueno, mi nombre es Jennifer Barzor. Yo ya hace más de 30 años que estoy en educación. He tenido cargos tanto en el área pública como también la privada. De base soy profesora y traductora de inglés. También soy licenciada en Dirección y Gestión Educativa y tengo una maestría en entornos digitales y también un posgrado en inteligencia artificial. Muchos de los proyectos tuve suerte que he implementado, ganaron becas, así que estuve en Inglaterra, en Estados Unidos, en Singapur, en Japón, y ahora dentro de muy poco me estoy yendo también becada a un congreso en San Diego. Les voy pasando los datos, es todo en inglés, pero es sobre un congreso de 6 días sobre cómo están integrando inteligencia artificial en el aula. Fui una de la primer docente en obtener una beca para realizar el programa ejecutivo de la Universidad de Singularity. No sé si la conocen, pero bueno, es realmente un cambio radical, es un antes y un después de haber podido ir a estas universidades. Trabajé como capacitadora en pensamiento computacional y robótica en el Ministerio de Educación, en CABA, en la pandemia. Y actualmente tengo varios roles, pero bueno, estoy como directora en una escuela bilingüe del área de inteligencia artificial, así que cualquier pregunta que ustedes tengan, estoy ayudando a los docentes a implementar inteligencia artificial en jardín, en nivel inicial, primario y secundario. Y además estoy trabajando como líder de innovación y transformación educativa en RBDI, que es lo que vamos a estar mostrando hoy. Y también soy cofundadora de Dumaya, que es después de lo que hicimos con Henry, de 2 años visitando escuelas, Henry armando una plataforma de inteligencia artificial, nos dimos cuenta que es muy importante tener un método en el cual nosotros tenemos que empezar a implementar la inteligencia artificial en el aula. Estas son, bueno, mis redes si me quieren seguir, así que bueno, la verdad que es un placer porque más que nada la idea hoy es contarles nuestra trayectoria haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que me parece que esto también es muy importante. Así que por favor usen el chat si tienen cualquier pregunta, ¿sí? Yo tengo acá también el chat en el teléfono por cualquier pregunta y bueno, la idea específicamente hoy en este encuentro de 1 hora y media es hablar de un método de integrar la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial hoy en día está impactando la educación. No solamente la educación, obviamente tenemos muchas más áreas, pero lo que queremos enfocarnos hoy es que ustedes entiendan claramente qué método pueden utilizar, qué herramientas se pueden utilizar y cómo tenemos que cambiar nuestro rol docente ante la venida de la inteligencia artificial. Bueno, empezamos con una actividad muy simple para hacerlo rápido. Acá tenemos 2 imágenes, ¿sí? Una está a la derecha, otra está a la izquierda. Y mi pregunta a todos ustedes es, ¿cuál de estas 2 imágenes se generó con la inteligencia artificial? Es difícil la pregunta, pero estoy segura que ustedes van a saber la respuesta. ¿Sí? Vayan observando, me van comentando en el chat qué piensan. ¿Cuál de las 2 imágenes que están acá
¿se generó o no con inteligencia artificial? Acá me dice la derecha se generó con inteligencia artificial, según Gabriela. Martín, es muy difícil igual esta actividad, ¿eh? Va ganando la derecha. Está ganando la derecha. La de la foto derecha. Vamos viendo la que tiene como menos amarillo, ¿no? ¿Estamos ahí bien? Está. Acá dijo Sergio la izquierda. Empieza a competir un poco, gente de... Ahora la izquierda, Félix dice las dos. Está buena esa también, no lo había pensado. Esta es bien de docente, viste que a veces hacemos otras cosas. Derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Bueno, está peleado, ¿no? Sí, está muy, muy peleado. Y los voy a ayudar un poquito más, ¿sí? Fíjense los detalles, ¿sí? ¿En cuál de estas dos imágenes pueden ver más detalles? ¿Sí? Porque hay muchas cosas que la inteligencia artificial, acá en realidad, la que tiene más verde de fondo. Me mataste con eso. Me imagino que la foto de la derecha. Hola, ¿qué tal? No, supongo que es la que tiene, me impacta más la que tiene verde de fondo porque no utilicé nunca inteligencia artificial hasta ahora, pero estuve viendo algo del círculo cromático y los colores complementarios en un círculo cromático para que resalte el fondo de la figura. Y acá hay un contraste complementario entre los colores de la imagen y del fondo. Por eso solamente, ¿no? O sea, una deducción desde la arquitectura o desde la colorimetría de arte, nada más. No lo hago por otra cosa. Está bien, perfecto. Los vamos a ayudar con algo. Está media peleada la cosa. Está mitad derecha, mitad izquierda. Bueno, la inteligencia artificial no es tan perfecta, entonces fíjense esa imagen donde tal vez los círculos no son tan perfectos. No puede elaborar algo tan detallado, ¿sí? Tal vez ahí los ayudo un poco más. Vamos como la segunda diapositiva, siempre tiene que haber estos detalles que son como inconsistentes, ¿no? Obviamente que es claro lo que es el objeto. Acá rasgos faciales no hay. Vos dijiste algo muy interesante, la iluminación en las sombras sí es algo que nos puede identificar a ver, ¿cuál creen que realmente es la que se generó con la inteligencia artificial? Es la del lado izquierdo, ¿sí? Si ustedes la ven, no tiene tanto detalle. Esto que habías dicho del fondo también. Y tener en cuenta esto de la repetición de texturas y de patrones, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial vino para modificar muchas cosas, pero no es perfecta, ¿sí? Y creo que este es el punto clave que tenemos que tener en cuenta como nosotros, como educadores, ¿sí? ¿En qué falla la inteligencia artificial? Porque nunca nos va a poder reemplazar. Entonces, en estas áreas donde tiene que ver con la inteligencia artificial, genera sesgos, genera alucinaciones. Ahora vamos a ver hoy en este webinar específicamente qué es esto. El factor humano es fundamental. Y ahí es donde la inteligencia artificial nunca va a poder ingresar y nunca va a poder tener un rol, digamos, importante, ¿sí? Me gusta empezar a mis colegas siempre diciéndoles, bueno, a ver, tenemos como dos áreas importantes para entender cuando hablamos de inteligencia artificial. Mi postura siempre fue, hablemos de la inteligencia artificial como una alfabetización. Es una alfabetización que vino para quedarse. Pero esta alfabetización viene a un ritmo sin precedentes, totalmente diferente. Hay muchos artículos de la UNESCO que después les recomiendo leer, que hablan sobre específicamente el impacto y cómo nosotros tenemos que ir trabajando lo ético en la alfabetización de la inteligencia artificial, pero entender estos dos conceptos muy claramente. Tenemos alfabetización sobre la inteligencia artificial y alfabetización con inteligencia artificial. Y no es lo mismo. Muchos de ustedes acá me están diciendo, para mí es la primera vez que uso inteligencia artificial. Algunos de ustedes ya son avanzados, usaron algunas herramientas muy avanzadas de inteligencia artificial. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos que empezar con este concepto claro y preciso de qué es la alfabetización sobre inteligencia artificial. Les cuento que en China, hace muy poco, ahora como 2 semanas, ellos van a empezar a partir de septiembre a hacer en forma obligatoria 7 horas de alfabetización sobre inteligencia artificial en todas las escuelas. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que entender qué es la inteligencia artificial, cómo usarla, cómo evaluarla, ¿sí? Cómo están impactando nuestra vida cotidiana, ¿no? Tanto en lo social, lo ético y lo económico. Esto es de la UNESCO, es este artículo Recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial. Y obviamente cuando nosotros hablamos sobre inteligencia artificial en el nivel inicial, yo no hablo de ChatGPT, o sea, obviamente cuando lo usan, el enfoque que le damos en el nivel inicial es justamente que entiendan en su vida cotidiana qué es y qué no es la inteligencia artificial. Que puedan ya terminar, por ejemplo, el nivel inicial siendo ciudadanos críticos, entendiendo que si yo les muestro un perro con alas, ese perro con alas en la vida real no existe, que eso fue generado con inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es, cómo funciona y cómo nos impacta, ¿sí? Y hay un montón de herramientas que se pueden usar sobre esto. Por favor, cualquier pregunta me dicen, ¿sí? Estoy leyendo el chat. Y después la alfabetización con inteligencia artificial.
¿Qué esto significa? Para hacerlo muy corto y muy sencillo, es que hoy en día todos nosotros podemos automáticamente generar contenido. Yo hoy en día, todos ustedes con diferentes herramientas de inteligencia artificial, los puedo hacer bailar, los puedo hacer cantar. Imagínense cosas que, por ejemplo, en mi caso, cantar yo, imposible, pero puedo generar una canción, puedo generar una imagen, genero texto, ¿sí? Y todo esto va a ir mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando tenga, obviamente, un objetivo pedagógico, ¿sí? ¿Se entendió entonces cuál sería la diferencia entre lo que es la alfabetización sobre y la alfabetización con? En general, la alfabetización con es parte de lo que llamamos la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Es parte de esto. Y hoy en día eso va a un ritmo como sin precedentes, ¿sí? Tenemos más de 30.000 herramientas a veces y la verdad que con Henry dijimos, por ahí no podemos ir por ese camino porque no podemos ir atrás de la velocidad de la inteligencia artificial. No es que lo que a nosotros nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es ayudarlos a entender qué método podemos utilizar y qué herramientas específicamente se pueden usar, ¿sí? Acá veo que Diana tiene un comentario, por ejemplo, como la Apps 1, exacto, puedes hacer canciones con los niños, exacto, pero te hago un ejemplo, genera la canción, pero nosotros tenemos que enseñarle al alumno que no se quede con lo primero que genera, tenemos que enseñarles a los alumnos a que comprendan cómo se usa la inteligencia artificial, que pueda evaluar el resultado que me genera. Por ejemplo, usar una herramienta como Suno en la educación. ¿Se entiende? Es como que tenemos que siempre criticar lo que nos va devolviendo la inteligencia artificial. Y hoy en día, como docentes, estos problemas de verdad que no son nuevos, ya hace bastante que los tenemos, pero cuesta mucho hoy en día. Yo estoy en el nivel secundario y sabemos lo que es la falta de motivación muchas veces, la enorme sobrecarga administrativa que tenemos. Cada vez más tenemos estas brechas digitales, esas escuelas que empiezan a utilizar la inteligencia artificial o tienen algún plan claro de hacia dónde están yendo. Les quería comentar parte de las becas que me gané últimamente, era porque yo ya en principio del 2023 teníamos un plan muy claro en la escuela hacia dónde queríamos ir con respecto a la inteligencia artificial. Y esto es importante porque para que toda la comunidad educativa sepa claramente hacia dónde queremos ir, ¿sí? La evaluación tiene que modificarse radicalmente en la era de la inteligencia artificial. Hoy justo estuve dando una capacitación en mi escuela y estaban diciéndome, bueno, pero muchas veces es una escuela bilingüe, entonces muchas veces son exámenes internacionales, no podemos cambiar lo que nos piden. Bueno, estamos yendo hacia una evaluación donde no se va a evaluar tanto el contenido en sí, sino cómo el alumno va a poder, ese contenido que lo va a poder generar asistido por la inteligencia artificial, cómo puede generar otra clase de contenido, ¿sí? Donde el aspecto para mí oral va a ser fundamental. Vemos que hay mucha a veces falta de compromiso, obviamente esto es muy general, no es que suceda en todas las escuelas, pero cada vez más es mayor el desafío cuando entramos al aula y queremos motivar a nuestros alumnos porque la gestión del comportamiento está modificándose un montón. Lo estoy viendo también esto en el nivel inicial. Los alumnos cada vez más tienen menos, todo más instantáneo, quieren un resultado. Entonces la escuela, tal vez que la que conocíamos, por lo menos yo hace muchos años, tiene que empezar a modificarse, ¿sí? ¿Y Henry? Estoy acá, mira, justo estaba mencionando que en el chat, aquellos que puedan ir ingresando porque se van sumando gente, si queda el link de la página para que puedan ingresar. Pero sí, efectivamente, la verdad es que uno de los puntos que mencionaba Jenny es uno de los que más nos preocupan, ¿no? La motivación y el trabajo docente y cómo la IA nos va a ayudar, o les va a ayudar a ustedes docentes. Yo no soy docente, como les mencionaba antes, cómo los va a ayudar a liberarse de temas que son rutinarios, molestos y probablemente menos interesantes. A mí me sorprende cuando voy a las aulas, cuando vamos con Jenny, lo difícil que se hace muchas veces llevar adelante las clases y cómo lograr que los alumnos estén comprometidos, que estén motivados, que trabajen en equipo, que se expresen. Lo difícil que muchas veces es pedirles que puedan expresar algo en sus propias palabras y a veces se asustan y les cuesta hacerlos. Esta es nuestra oportunidad para que el docente pueda tener más tiempo dedicado a lograr esas competencias, ¿no? Y creo que es lo más rico que viene a aportar la inteligencia artificial. Quitar los temas que son más aburridos, los administrativos, me refiero, y también en la asistencia a los alumnos. Jenny, bueno, esto lo puedes explicar mucho mejor vos, en cómo lograr esa nivelación, ese problema de nivelación que suele haber en las aulas,
para que aquellos alumnos que tienen que ir a un ritmo más tranquilo y sacarse dudas, poder hacerlo con una herramienta que los va a asistir, y aquellos que quieran profundizar, ir más lejos, también poder hacerlo. Exacto, yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda mucho en la diferenciación, ¿sí? Hay muchas herramientas que nos facilitan este tipo de tarea. Sí, y como último comentario, es hace 2 años, apenas estaba saliendo ChatGPT, Sam Altman, el CEO de OpenAI, que OpenAI es la empresa que está detrás de ChatGPT, ellos obviamente ya tenían visibilidad de lo que estaba ocurriendo. Una de las primeras cosas que dice, bueno, la sociedad nos tenemos que preparar, y aquellos trabajos que estén más bien, que se puedan hacer frente a una computadora son los que van a tener mayor impacto, de ser profesiones que se van a ir progresivamente perdiendo. El impacto es enorme, gigante en el futuro del trabajo. Y nos pone el desafío de empezar a prepararnos frente a eso. E incluye todo tipo de profesiones, abogados, periodistas, médicos inclusive, de todo. A mí, yo como programador, la IA hoy ya programa a un ritmo que yo no puedo ir, por ejemplo, y muchos años de experiencia tuve que tener para que ahora la IA resuelva cosas que de una manera muy simple. Pero los docentes, la Claro, es otra parte más cosa, ¿no? Vamos a importante, la próxima. Ujú. claro, los docentes tienen su factor humano como clave primario y que no va a perderse nunca. No, no, el docente es el que es la parte fundamental humana, y eso es lo que considero que va a ser, consideramos con Jenny, y inclusive Bill Gates hace poco habló sobre el tema. Es la profesión que no se va a perder, es la profesión que viene a permanecer. Por eso es tan importante tomarlo como aliada a la IA, perderle el miedo y entender que es una gran herramienta para poder potenciar la profesión, para que ustedes puedan dedicarse más a las cuestiones humanas. Y cuando hablo de la docencia y cómo este tema de las pantallas, también en la transmisión de conocimiento. Ya en la época en la cual, ya cuando salió YouTube, por ejemplo, fue una gran herramienta para poder transmitir conocimiento. Los alumnos podían encontrarse con videos, con tutoriales, con videos informativos. Google podía ser también una herramienta de información. Y fíjense que la misma problemática de entender qué es verdad, qué está bien, que hoy la IA, eso se llama alucinación, cuando la IA responde de manera incorrecta o con poca precisión, también ocurría con el advenimiento de Internet. Entonces, incluso la transmisión del conocimiento es algo que puede ser reemplazable, pero las características humanas dentro del aula, la empatía, la colaboración, la motivación de los alumnos, la capacidad de ayudar a un alumno a tener una buena exposición oral, todo ese trabajo que es súper complejo, sabemos lo que es entrar al aula, ¿no, Jenny? A las 8 de la mañana un lunes. Está aprendiendo. Sí, sí. Es buenísimo esto también saberlo. También son las competencias que dice la UNESCO, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener tanto el docente como el alumno hoy en día en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, saber dónde cada uno también está parado en, bueno, cuánto sé sobre la inteligencia artificial para también asistir a nuestros alumnos. Lo que nos está pasando en todas las escuelas que estamos visitando, que muchas veces el docente va acompañando este proceso de implementación de inteligencia artificial junto con sus alumnos. Y esto es importante, ¿no? Porque estamos como todos aprendiendo, esto se va modificando rápidamente, pero no sé si conocen a Peter Diamandis, este es uno de los creadores de esta Universidad de Singularity que les dije antes, que él empezó, digamos, él publica a diario y él siempre puede ver que viene como a futuro, ¿no? Y dice, debemos reimaginar todo el paradigma educativo. Me parece un poco exagerado la palabra todo, ¿no? Porque obviamente los que hace muchos años estamos en la educación sabemos que muchas cosas funcionan, sabemos que muchísimas cosas hay que modificarlas, ¿sí? Pero no, esto sí, lo que queremos mostrar hoy no va a reemplazar lo que ya funciona. No va a reemplazar que el alumno tenga que agarrar un lápiz y un papel y escribir y aprender lo que nos dice las neurociencias, que tenemos que sí o sí aprender a escribir, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, para mí, esto es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Acá dice que para el Colegio Salesiano nosotros es una herramienta y para los alumnos también, pero ¿cómo medimos las limitaciones cuando trabajamos con ellos? Muy interesante. Las limitaciones tienen que ver también con qué tipo de plataformas estás usando, ¿sí? Ahora la vamos a ir mostrando. Según él dice, los asistentes de inteligencia artificial
pronto serán tan comunes como los libros de texto, transformando la forma en que enseñamos, aprendemos y nos preparamos para un futuro impulsado por la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, no creo que los libros de texto se puedan realmente, hoy en día me parece que hay que transformar las formas en que leemos, pero el libro de texto va a tener que seguir estando como medio, pero sí lo que modifica radicalmente nuestra tarea como docentes son esos asistentes de inteligencia artificial. Hoy en día, todos los que estamos participando de este webinar, tenemos un copiloto. Tenemos la posibilidad de tener un copiloto que nos puede asistir, tanto en tareas administrativas como también en la enseñanza. Y lo mismo le pasa a nuestros alumnos, ¿sí? Todos nuestros alumnos hoy en día que en las diferentes encuestas que he realizado, los alumnos ya las saben usar mejor que muchos de todos nosotros, porque cuando hablamos de plagio, hoy justamente estaban hablando de esto, dicen, bueno, pero el plagio al final no funciona porque los propios alumnos saben qué herramienta de plagio el docente usa y ya encontraron otra herramienta que detecta el plagio del plagio del plagio, ¿sí? No sé si ustedes entienden lo que estoy hablando, pero bueno, siempre tenemos algunos alumnos en las escuelas que saben mucho sobre esto y van ayudando a aquellos que, bueno, eso tiene que ver también con la alfabetización en la inteligencia artificial. Hay un tema ahí. Sí. Perdón, Jenny. Yo creo que Peter tiene un mindset parecido al mío, ¿no? Técnico y futurista en algún punto. Yo creo que hay mucha gente que cuando analiza el potencial de la inteligencia artificial en la educación no pasó por un aula. Porque cualquier persona que haya pasado por un aula se da cuenta que la docencia no es la transmisión del conocimiento. A lo sumo será el primer escalón de todo un proceso muchísimo más amplio. Y la transmisión del conocimiento es una de las cosas en donde la IA viene a apoyar muchísimo, y ni siquiera de manera completa, pero viene a ayudar mucho. Y a veces mucha gente se puede equivocar y pensar que la docencia es eso, ¿no? Es, ahora puedo preguntarle a ChatGPT. ¿No? Olvídense ChatGPT cuando vayamos al aula, pero como ejemplo, es la confusión general que puede tener mucha gente. Digo, ¿para qué voy a necesitar un docente si le puedo preguntar a ChatGPT y que me lo explique ChatGPT? Es porque no conocen lo que es un aula y la función de una escuela, y la función en lo social y en la función en la motivación, y también en la transmisión de conocimiento en áreas en donde se necesita un factor humano, en donde el docente es clave. Entonces, creo que por eso insisto en perderle el miedo a la inteligencia artificial, porque viene a potenciar la labor docente de una manera sin igual y claramente no la va a reemplazar. Tranquilidad absoluta en ese sentido. Gracias, Henry. Nos da un poco de tranquilidad a todos estos cambios. Bueno, pero también es una aliada. Parte de lo que estaba justamente diciendo Henry es, bueno, puedo personalizar el aprendizaje. Henry después nos va a dar como la parte más técnica de esta personalización, cómo la logramos con agentes de inteligencia artificial. Puedo generar una forma muy fácil y muy rápida diferente contenido educativo para mis aulas. Puedo generar rúbricas en cualquiera de estas herramientas. Le digo, generarme la rúbrica de un documento, esto se puede hacer de una forma muy fácil y muy rápida. Pero acá siempre viene, y tenemos que tener en cuenta, obviamente, ¿no? El criterio del docente, ¿no? Tenemos que nosotros también ser pensadores, entender que no solo lo que nos devuelve la inteligencia artificial copiamos y pegamos esa rúbrica, tenemos que evaluarla, repensar, ¿sí? Y también entender cómo le tenemos que preguntar a la inteligencia artificial para que nos genere las rúbricas que nosotros queremos, ¿sí? Lo que estoy viendo, mucha gente todavía le tiene miedo a la inteligencia artificial, y yo creo que hoy en día, enfrentarnos a nuestros alumnos y tener miedo a equivocarnos, me parece que es muy importante aprender junto con nuestros alumnos y hay que empezar a intentarlo, ¿sí? Esto lo vi también hoy en la sala de profesores, muchos están diciendo, pero cada vez que llevo una capacitación tengo que pensar más cosas, tengo que repensar mi forma de enseñar. Y creo que esto es lo que la inteligencia artificial nos vino a replantearnos, cosas muy básicas, pero también empecemos a entenderla como un aliado, ¿sí? Y también te puede sugerir un montón de ejercicios que son específicamente personalizados, ¿sí? Nosotros como docentes tenemos que pensar cuáles son las competencias que nosotros queremos que nuestros alumnos desarrollen mientras están usando cualquier clase de inteligencia artificial, ¿sí? Y lo que más nos facilita es toda la parte administrativa, ¿sí? La generación de planificaciones. Muchos docentes de otra vez me dicen, es espectacular si tengo que escribir, por ejemplo, alguna nota en los boletines, me lo puede generar
la verdad que de una forma muy rápida. Puede también analizar documentos en una forma muy, muy sencilla. ¿Explicamos un poquito a los agentes, Jenny? Vale, ahora estoy con la guía conversacional. Claro. Para entender el impacto de la inteligencia artificial, con Jenny consideramos que una herramienta esencial, hay muchas herramientas de inteligencia artificial, cada vez va a haber más. Sabemos que la inteligencia artificial es capaz, como hablamos recién, de generar una canción, música, crea imágenes, puede generar síntesis de documentos, puede hacer videos. En poco tiempo uno va a apretar un botón y va a crear una película. Entonces, todo este tipo de cosas son distintas herramientas muy, muy potentes de inteligencia artificial, pero hay que ver cuáles de ellas generan realmente un impacto real en el aula. El que cree una imagen con inteligencia artificial puede ser, pero no parece ser algo que sea revolucionario en el aula. La IA conversacional, sí, junto con lo que vamos a ver después. Primero es importante entender la IA conversacional, que especialmente para aquellos que no han trabajado con ChatGPT y para los que trabajaron con ChatGPT, sabemos que hoy en día el cambio revolucionario es que podemos conversar con las computadoras, con las máquinas, ¿no? Y con máquinas que son inteligentes, que describen, que tienen patrones de inteligencia. En este ejemplo simple le ponemos hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Y vos. Y me hace una carita contenta. Algunos detalles a tener en cuenta es que me dijo y vos, y no y tú, no y usted. O sea, está teniendo, está empezando a conocerme. Eso también nos lleva a pensar otros temas, ¿no? Y es la IA, algo inteligente, que no tiene límites de inteligencia, que empieza a conocer de nosotros, empezamos a hablar de factores éticos, ¿no? Pero bueno, si continuamos en un poco la charla, digo, bueno, soy un perro, Messi es crack, jajaja, claro que sí, Messi es un crack indiscutible. ¿Qué andas haciendo, perro? O sea, interpretó que estoy hablando, que estoy bromeando, que estamos en una charla relajada y demás. Como lo haría una persona. Como lo haría una persona. Lo que pasa es que lo está haciendo sin una guía de nada. No, podría hablar de cualquier cosa. Le puedo decir, bueno, hacemos un documento de un perro y me va a hacer un documento de un perro. Y le digo, y explícame matemática y me va a explicar de matemática. Y si le digo, hacemos una canción o la letra de una canción, va a ser una letra de una canción. Entonces, esto puede llegar a ser una herramienta útil en el aula, pero también puede ser peligrosa. Entonces, ahí aparece uno de los primeros temas. Acá estamos usando ChatGPT. ChatGPT tiene límites, o sea, o es peligrosa si la dejamos sola frente a un alumno. Y de hecho, está fuera de los términos y condiciones si tiene menos de 13 años. Directamente no es posible. Entonces, algunos aspectos a tener en cuenta, docentes con alumnos de menos de 13 años, no es correcto pedirles, por ejemplo, que usen ChatGPT para hacer algo, porque está fuera de los términos y condiciones. Es que dijiste algo muy importante, menores de 13. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros como educadores? Si ustedes lo quieren usar, van a tener que, lo que les recomiendo es solamente pedir permiso a los padres para poder usarlo con menores de 13, ¿sí? Sí. Esto no es un tema menor. Están los términos y condiciones eso. O sea, los padres tienen que estar notificados del uso si son mayores de 13. Menores de 13, baneados, o sea, no pueden. Mayores de 13 tienen que tener una firma. Pero yendo a la práctica de esto en el aula, es cómo hacemos nosotros docentes para decir qué hace el alumno con ChatGPT directo en el aula, que puede estar hablando de cualquier cosa, aparte están las alucinaciones. Por eso también es importante ahí cómo, en los comentarios, ¿no? Cómo medimos las limitaciones, cómo orientamos al alumno, o sea, qué hacemos con ChatGPT. Entonces ahí aparecen potenciales riesgos y el cómo hacer el uso. Donde nosotros consideramos, el otro elemento que es necesario para entender el potencial positivo son los agentes de inteligencia artificial, que es algo que en la industria de la inteligencia artificial es la versión 2 de la inteligencia artificial. Es lo más nuevo, lo más poderoso que está acercándose respecto a la inteligencia artificial. ChatGPT es una herramienta donde uno le puede pedir cualquier cosa al chat, es extremadamente útil, pero se puede hacer cualquier cosa. Y los agentes de inteligencia artificial son como ChatGPTs, pero que están enfocados en cumplir funciones específicas. Pueden ser generales también, pero para que podamos avanzar de una manera más simple en el entendimiento, es como tener a un agente de un call center para asistir a las personas en customer care o en soporte por celulares. Supongamos que tengo una empresa que vende celulares y quiero asistir a mis clientes, entonces podemos tener un agente.
Entonces no es un ChatGPT, porque en ChatGPT puedo hablar de cualquier cosa, sino que tenemos una inteligencia artificial que puede parecerse mucho a ChatGPT, pero que tiene una función específica. No solo tiene función específica, sino hasta que podría tener conexión con elementos de la vida real para, por ejemplo, enviar un correo electrónico si tenemos un cliente insatisfecho. Entonces, ese es el concepto de agentes y se están volviendo extremadamente poderosos y aparte se están volviendo como estos reemplazos del trabajo también, ¿no? Porque obviamente si tenemos un agente especializado en legales o un agente especializado en atención al cliente, un agente especializado en venta de productos, empiezan a sustituir funciones que son, o que hasta ahora solamente podían ser realizados por un humano. Les Y doy un acá, ejemplo. Por ejemplo, hay un instituto de inglés que justo ahora, para el principio del año, tiene un agente especializado donde los padres, si quieren saber sobre los exámenes o qué ofrece este instituto de inglés, tiene un agente específico que va contestando estas preguntas acorde a lo que ofrece este instituto de inglés. Y acá perfecto. hay una pregunta del Colegio Salesiano. ¿Hay una ley que dicen desde qué edad usarla? Es muy buena pregunta. Para Todavía no hay legislación. Estamos en las etapas bien primarias de la legislación. Todavía es muy temprano. Sabemos que para que se puedan constituir las leyes y las reglamentaciones se toma mucho tiempo. No se hace de un día para el otro. Y esto va a tomar un tiempo. O sea, lo que yo mencioné antes sobre el tema de la edad, estaba hablando de los términos y condiciones que exponen herramientas como ChatGPT. O sea, ellos están definiendo cómo usarlo, pero no es que haya una ley de gobierno que mencione nada, al menos según mi conocimiento al día de hoy. No. Pero sí es importante que ustedes, cualquier herramienta de inteligencia artificial que quieran usar en el aula, se fijan en los términos y en las condiciones y te va a decir ahí a partir de qué edad podrías usar esa herramienta. Sí. Correcto. Bueno, y siguiendo con el tema de los agentes de inteligencia artificial, creamos ChatGPT. Capaz que en los comentarios está bueno si hay todavía asistentes que no lo usaron, mencionarlo, por si hay que hacer alguna mención o hacer alguna explicación adicional. ChatGPT en su versión paga tiene una función para crear algo que se llama Custom GPT. Esas versiones personalizadas de GPT se acercan un poco al concepto de agentes. No es necesariamente un agente, pero se acerca un poco a eso. Hay que tener la versión paga para crearlos, pero no para usarlos. Entonces, como nosotros con Jenny tenemos una versión paga, creamos uno que va a cumplir la función, eso se ve en el siguiente slide, va a cumplir la función de actuar como si fuese Galileo Galilei. Y acá nos empezamos a acercar un poquito más a el uso de estas herramientas para educación. O sea, podemos utilizar una herramienta de estas características para pedirles a los alumnos que conversen con Galileo Galilei sobre si la clase se trata de la gravedad o de, no sé, la fuerza o Newton, o como se llama, la física newtoniana. Podemos utilizar este tipo de herramientas. Jenny ahí copió en el chat para aquellos que quieran acceder. Pueden ir y verlo. Si ustedes dicen hola, ya no va a ser el mismo hola de ChatGPT que respondería de manera genérica como habíamos visto unas filminas hacia atrás, ¿no? Acá ya va a estar respondiendo a la inteligencia artificial, pero tratando de cumplir con su rol de agente, entre comillas, no es un agente per se, pero se acerca a eso, en su función de agente de tengo que cumplir, dice la IA, o actuar como si fuese Galileo para hablar sobre la gravedad y la física. ¿Se entiende? Les Entonces, doy un ejemplo de lo que pasó justo hoy en el colegio. Una docente da francés. Entonces, ¿qué hizo? Con la cuenta paga de ChatGPT generó esto que es un GPT, ¿sí? Ella subió la currícula de francés, subió la evaluación que iba a tener, la materia, subió los lineamientos, ¿sí? Y generó este GPT específico para el nivel 1 de francés, en la cual los alumnos, como están haciendo ustedes ahora con Galileo y la gravedad, ellos ahora pueden practicar francés en un entorno más seguro. ¿A qué me refiero? Que el contenido que va accediendo a la inteligencia artificial se basa en esos documentos que la docente de francés subió al GPT. ¿Se entiende? ¿Preguntas?
¿Vamos bien? Si no, avanzamos y cualquier cosa nos van comentando. Entonces, ahora nos empezamos a acercar un poquito más a hacer, bueno, estas herramientas empiezan a tener un poco, a tener un poco más de sentido, porque puedo orientar a mis alumnos a tener conversaciones, por ejemplo, con Galileo Galilei. Y ahí podríamos empezar a plantear otros casos, o sea, alguno especializado en ecuaciones, para que responda al alumno sobre procedimientos de ecuaciones. Empieza a ser un poquito más útil que algo totalmente abierto. Sin embargo, con Jenny, después de todo este tiempo, venimos como definiendo cuáles son los aspectos que estos agentes de inteligencia artificial deberían tener para que sean no solamente útiles, sino seguros en el aula. Entonces, punto 1, lo que les acabo de pasar recién no tiene ningún tipo de supervisión. Suponiendo que ustedes actuaran en este momento como alumnos y nosotros como docentes, nosotros no podemos ver qué es lo que están haciendo ustedes con Galileo Galilei. Entonces no tenemos ningún tipo de control. Por lo tanto, la supervisión sería uno de los aspectos importantes que nosotros consideramos que estos agentes tienen que tener. Hay herramientas para eso, pero no justo la que les acabamos de pasar recién. Simplemente estamos como volcando las características que consideramos importantes, relevantes, para que estas herramientas sean útiles y seguras en el aula. Y perdón, Henry, lo mismo pasa con ChatGPT. Ustedes van a implementar alguna actividad usando el ChatGPT, ustedes no tienen control sobre lo que los alumnos están haciendo, como nos pasa exactamente a Henry ahora con nosotros. No podemos ver las conversaciones que ustedes están teniendo ahora con Galileo. Correcto. El otro punto es que estos agentes deberían guiar la conversación según objetivos que hayan sido definidos por el docente. Y eso con los Custom GPTs, bueno, no se puede así tan fácil. Pero ese es otro aspecto que nosotros consideramos. Deberían ser objetivos pedagógicos, o sea, la IA debería asistir al alumno en objetivos pedagógicos que el docente pueda definir previamente. Entonces, ese punto es clave. Y el tercero, reportar el progreso del alumno y generar alertas. O sea, contar con agentes de inteligencia artificial que se puedan establecer en actividades de aprendizaje, donde el docente defina cómo quiere que se dé la conversación, cuáles son los objetivos pedagógicos que tienen a nuestro criterio estar orientados a competencias siglo XXI, y ese asistente barra agente de IA, cuando trabaje con el alumno, tiene que estar reportando el progreso y monitoreando el progreso y generar alertas porque si el alumno está perdido o simplemente muestra, no sé, dice malas palabras, todo ese tipo de cosas obviamente ocurren después en el aula. Entonces, tener un control lo más seguro posible, bien orientado, bien orientado y definido dentro de los marcos de la actividad propuesta por el docente. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Mientras tanto, aprovecho para decirles que en el chat, por favor, dice ahí que ingresen a app.rbdai, porque ahora vamos a hacer una actividad, ¿sí? Acá está. Bueno, ahí sí pueden ingresar, ahí van a entrar a un aula, nosotros vamos a ir autorizando, vamos a ir autorizándolos como alumnos, les contamos un poco más. Esta es la herramienta rbd.ai, que tiene las características que les mencionábamos recién. Generar estos módulos y estas actividades es muy simple porque también se hacen con inteligencia artificial, pero lo que queremos mostrar ahora es este concepto de los objetivos y el asistente. Ustedes pueden entrar a conversar con las actividades y vayan viendo cómo el asistente va a ir orientando al alumno en función de esos objetivos definidos. Quizás ahí puedas compartir, Jenny, o comparto yo, si no, y vemos cuáles son los objetivos. Yo lo voy aceptando, ¿te parece? Perfecto. Lo que no estoy es como... No puedo compartir, si me tienen que dar el permiso. Ahí. Entonces, si no, espera, voy yo, lo que pasa es que van a ver... Ahí está. Aguarden un segundito. Porque si yo voy aceptando... Mientras tanto... Tienen que ir ahí al link, ¿sí? O sea, yo ahí, primero tienen que hacerse una cuenta con... Después ponen esto en el chat. Primero tienen que hacer una cuenta con app.rbdai y después, por favor, una vez que ya tienen la cuenta generada... Un punto importante, Jen, si es la primera vez que están ingresando, les va a aparecer si son alumno, docente o institución, elijan alumno, porque en este caso están oficiando de alumno.
y pueden ingresar el código solo, que lo voy a copiar. Vos querés que... perfecto. Ahora ya lo copio. Ya les muestro. Ahí lo estoy copiando ya por las dudas. Entonces, aquellos que ya tengan cuenta, pueden hacerlo con el link. Y aquellos que sea la primera vez, si eligen alumno y ponen ese código, ya eso es suficiente. Ahí lo puse en el chat. Perfecto. ¿No? Así que podemos ir a ver la actividad, si les parece, si les mostramos. Henry, vos ya podrías, en principio, compartir, si necesitas compartir, fíjate. Ah, perfecto. Ven, Entonces, yo acá tengo, mira, Caro va a ingresar como estudiante. Eso es como Google Classroom, ¿no? Fede, Efel, acá tenemos más. María, Martín, Silvia. Yo los voy ingresando a la plataforma, ¿sí? Ustedes también lo pueden ir viendo. Me van llegando las notificaciones. Ailén, Juana, ¿sí? igual Ir refrescando. voy compartiendo pantallas y les muestro, repasamos la actividad y está Vale, yo los voy aceptando y vos andás mostrando si querés, Henry. Perfecto. Sí, yo ya voy. Ahí te dejé de compartir. Perfecto. Comparto entonces. Ahí está. Voy a entrar entonces al aula. Muy bien, se están sumando todos, ¿eh? Excelente. Lo voy a Están compartir. llegando 50 millones de notificaciones. Ahí vamos, ahí vamos. No se preocupen los que no pueden ingresar, si están desde el teléfono o etcétera. Igual esta plataforma funciona a través del teléfono, pero a veces la conexión no es tan buena. Muy bien. Van a tener acceso después. Bueno, esta es la actividad. Estas actividades o estos módulos son simples de preparar por el docente, porque todo hoy en día se hace con IA. Esto se prepara con IA. Por lo tanto, el título, las descripciones, todo lo hace la IA. Y el docente siempre va definiendo o guiando y asegurando que lo que se está generando sea correcto. Entonces, podemos entrar a la primera actividad, que es una actividad teórica, y vean que tenemos objetivos. Estos son los objetivos que mencionábamos antes. Entonces, acá el asistente de IA tiene que ayudar al alumno y enmarcar al alumno en base a estos objetivos. Conceptos de IA, el uso ético y competencias digitales. Entonces, si hacen clic acá y aceptan lo que figura ahí, que son los créditos, si yo pongo hola, ahí me identifica, me dice hola Henry, vamos a iniciar nuestra actividad sobre alfabetización digital y me dice que repasemos los objetivos y si me gustaría comenzar con alguno en particular. Entonces, esto ya les propongo que ustedes hagan la prueba, tienen una síntesis del contenido también, se pueden generar el audio inclusive del contenido, que no lo generamos, pero es posible generar el audio y escucharlo. Pero lo importante acá es, como docente, puedo plantear cuáles son los objetivos, podríamos trabajar primero los objetivos, entenderlos, y después cada alumno ir entendiendo o leyendo el contenido. Cualquier duda que tengan, por ejemplo acá, no sé, qué significa alfabetización, y bueno, se lo podremos preguntar a la IA. Siempre la IA va a estar enmarcada en base a los objetivos definidos. Ese es el concepto de IA. No sé si quieren comentarnos si están viendo, si están trabajando, o si tienen dudas de este concepto de el agente de inteligencia artificial. Se sigue sumando gente todavía, ¿eh? Muy bien. Bueno, Todos pendientes, Adrián. Un ratito para que puedan... Débora. Ahora, hay un factor que es sumamente importante. Yo como docente, ustedes ahora están usando la inteligencia artificial conversacional. Recuerdan que al principio hablamos de eso con Henry, ¿no? Pero yo como docente tengo un panel de control que puede ver en tiempo real las conversaciones que ustedes están teniendo en este mismo momento. Así que ojo con lo que van a escribir. Y si escriben algo que no se debe, va a saltar una alerta. Así que no se preocupen. Yo después voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Pero estoy acá, sigo sumando a colegas. Pueden ingresar. ¿Quieres que muestre, Jen? Vale, puedes mostrar el dashboard directamente, sí. Perfecto. Entonces, mientras ustedes trabajan... Hay que pedir créditos, no hay ningún problema. Pidan los créditos tranquilos, no pasa nada. Acá tenemos los... Perdón, sí. Sí. Bueno, le mostraba, no sé, acá veo, por ejemplo, Blanca comenzó con interacciones. Puedo ver cuál es la conversación que está teniendo. Actualizar, sí, se actualiza, Martín, no pasa nada. Hasta ahora, Blanca y Ethel entraron en esta actividad. Y puedo ver, por ejemplo, que Blanca se encuentra en un estado muy inicial respecto al objetivo de comprender los conceptos de IA, y todavía no hay progresos.
etcétera. Nos Este estamos es a el trabajar, reporte, este es el reporte del que hablábamos recién. O sea, el asistente de IA tiene que estar acá para asistir al docente, teniendo este seguimiento continuo, ¿no? Ahí acepté a 8 más, así que ahí voy, sigo aceptando. Bien, Preguntas nos hacen en el chat, para que tengan una idea de cómo funciona. perfecto. Igual yo diría, Jen, que podemos avanzar porque la presentación toma tiempo y Dale. ya vamos una hora. Igual después cualquier duda que vaya viendo con respecto al uso de la herramienta la podemos ir respondiendo. Y lo más importante quizás en este punto es entender el concepto del agente de inteligencia artificial, el docente habiendo definido los objetivos, el asistente orientando al alumno en base a esos objetivos y el reporte que va teniendo. Es más, si alguno escribe algo, se va de tema, se pone a hablar de fútbol, etcétera, aparecen notificaciones y alertas que como docente puedo ver. Entonces tenemos a alguien que se comporta, un asistente que se comporta de manera inteligente en ese sentido, ¿no? En la orientación de los objetivos y en el reporte, los 2 puntos. Acá ellos pueden ver mi pantalla. Estamos hablando de la presentación. Bueno, seguimos con el próximo tema, sigan viendo. Sigan interactuando, después nosotros les vamos a mostrar cómo van interactuando. Y me pareció muy pertinente, esto salió ahora hace muy poco, el 12 de marzo, que la UNESCO cuestiona la enseñanza tradicional y llama a construir un nuevo modelo educativo. Y esto obviamente lo que nos genera un impacto muy grande en el aula, y lo que nos está pidiendo es que tengamos una enseñanza que sea más inclusiva, más flexible y más centrada en el bienestar de los alumnos, ¿sí? La IA, como dijimos antes, vino para quedarse, pero humanicemos todo este trayecto que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos hacerla más inclusiva? Tal vez, Henry, vos podés también mostrar cómo esta herramienta tiene el factor que es una herramienta inclusiva. Sí, por supuesto. Ahí comparto pantalla. También. Me parece Dale. que es un tema importante porque Rosana pregunta sobre la realización de tareas y si aconsejamos penalizar el uso de la IA, y si es así, si hay una página web que identifica, lo habías mencionado un poco antes. Es un tema controversial. Uno de los miedos docentes más frecuentes son si el alumno se copia o si se le pide una tarea, si lo hace con la IA o si lo hizo con su propia creación. Es muy difícil tratar de ganar esa batalla. Muy difícil. Sí, obviamente se puede oficiar al estilo de policía en el sentido, si te llego a agarrar, te penalizo, pero no va a ser fiel, no va a ser en todos los casos posible. Y cada vez va a haber más herramientas que eviten ser pasados por estas detecciones de si son creados por IA, sí o no. Y además la IA va a seguir avanzando y va a ser cada vez más humana, ya lo es, ya es tremendamente humana. Entonces, la primera respuesta es, nosotros, en lo que refiere a producción del alumno, si bien es una preocupación el alumno en la creación, creemos que la creación del alumno pasa por otro lado. Y el uso de la IA más potente pasa por el otro lado. Nosotros decimos, no queremos a una IA que sirva para que el alumno se copie, sirve para que lo ayude a pensar mejor. Buscamos que la IA sea el aliado, el asistente aliado para que se cumplan objetivos pedagógicos que ayude a los alumnos a llevarlos a su propio ritmo, a tener un ambiente personalizado y una gran herramienta que ayude al docente a que el alumno aprenda a aprender. Ahora con la IA se hace mucho más fácil este concepto de aprender a aprender. Entonces, y bueno, y otros aspectos pedagógicos que podrás profundizar mucho más, Oyen, ¿no? El andamiaje. Henry está un montón, les digo que dentro de poco tenemos un docente más dentro de poco. Lo que estoy aprendiendo con Jen y con docentes como ustedes es tremendo, sí. Ahí lo podrás explicar mucho mejor vos, Jen. Me parece perfecto. No, yo creo que lo que tenemos que entender es que la propuesta que le venimos a traer hoy tal vez es muy diferente a otras propuestas que ustedes hayan escuchado hasta ahora. Porque nosotros lo que les queremos que se lleven del webinar es que entiendan que
Nosotros nos basamos en una inteligencia artificial conversacional. El impacto va en cómo el alumno va interactuando y teniendo estas conversaciones con la IA. Y en esas conversaciones que el alumno tiene, no se crean que saben cómo conversar. En lo más mínimo, en todas las pruebas que estuvimos haciendo estos últimos 2 años, por eso estamos muy de acuerdo con lo que dice la UNESCO. Primero, entendamos bien el concepto sobre alfabetización, sobre inteligencia artificial. Al alumno hay que ayudarlo en su propio andamiaje de generar estas conversaciones, ¿sí? Por ejemplo, el alumno ni sabe cómo empezar a hablarle a la IA. De repente la IA le devuelve algo de información que pidió el alumno y nos dimos cuenta en estas pruebas que el alumno ni siquiera sabe cómo preguntarle, no, esto es muy largo, más corto, por favor. Mira, estoy haciendo por favor, También decirle, mira, ¿me puedes dar un ejemplo? Este mismo tema relacionado con el mundo real. Entonces hay un montón de andamiaje que el docente primero tiene que usar la herramienta, entender cómo funciona para ayudar al alumno, como dijo Henry, a aprender mejor con un copiloto que es la inteligencia artificial, que obviamente genera errores, que obviamente hay que evaluar el resultado, o sea, estas conversaciones, cómo se llevan a cabo, y obviamente tenemos que tener muy en cuenta el aspecto ético, ¿sí? Jen, aprovechando y enfatizando sobre lo que mencionabas, y me habías pedido antes, a ver si podía compartir pantalla, esto que mencionaba Jen recién, sí, compartí. Que es el alumno no sabe ni realizar o sea, la falta de capacidad de los alumnos para articular las preguntas, para articular las respuestas, se hacen muy evidentes. Y hay ejemplos, por eso son importantes las alertas. El efecto, se está hablando mucho del efecto I don't know, del efecto no sé, que justo se ve acá. Estas son las alertas, por ejemplo, de Ayelen, que está perfecto como prueba, o sea, pruébenlo como alumnos, pruébenlo, sométanlo a lo que haría habitualmente un alumno. Y puedo ver que la IA me dice se recomienda incentivar la participación activa. ¿Qué fue lo que estaba conversando? ¿Te gustaría identificar algunos otros ejemplos de medios y sus características? Por ejemplo, podríamos hablar sobre la radio, la prensa escrita. ¿Qué opinas? No sé. O sea, no sabe qué opinar sobre estos temas. Entonces, este es uno de los puntos críticos, o una de las herramientas más potentes que tienen que ver con el llevar a la práctica el conocimiento, en la capacidad de argumentación, en la capacidad de expresión, del saber preguntar, etc. Y obviamente podríamos utilizar esto, Jen, ¿no? Como para pedirle a los alumnos o a Yelen que nos cuente cuáles son, si podría hablar sobre la prensa escrita o incluso blogs, o qué opina de eso, para trabajar la expresión oral, para trabajar con el resto de los alumnos, o que sean los mismos alumnos los que expliquen. Hay varias alertas, esto se ve acá de manera simple, o sea... hay una pregunta que está haciendo Sergio que me parece muy importante, que siempre discuto con esto, con Henry, les voy a ser sincera. Sergio dice, hay que enseñarles a redactar bien prompts. Yo estoy de acuerdo con Sergio, pero Henry me da otra perspectiva con respecto a esto. Sí, a mí en realidad, por un lado, les cuento que a nivel técnico o a nivel tecnología, el concepto de prompt, cuando arrancamos hace 2 años, lo primero que le dije a Jen es, tenemos que enseñar y ayudar a todos, docentes y alumnos, en el prompt engineering, a trabajar con la inteligencia artificial, con el prompt. Pero la cosa va tan rápido que hoy en día la misma IA es capaz de generar prompts. Entonces, en este concepto de la IA conversacional, es más importante enfocar al alumno en entender cómo expresarse bien que en un concepto técnico más sofisticado que es el prompt. El prompt puede estar quizás para otro tipo de aspectos. Acá en este punto, el alumno debería estar enfocado en entender la consigna que le va dando la IA. Si ustedes se fijan, como el asistente de IA va tratando de orientar al alumno en cumplir con los objetivos, el alumno tiene que tratar de cumplir con los objetivos. Y es fuertemente complejo. El ejemplo que mostraba recién de Ayelen es brillante, porque es eso lo que ocurre. Se le pregunta al alumno, ¿podés identificar las diferencias entre la radio y la televisión? No sé, porque capaz que no sabe ni cómo expresar la diferencia entre la radio y la televisión, cómo decirlo, cómo expresarlo con sus propias palabras. Entonces acá la IA puede ayudar muchísimo
en ese sentido de manera personalizada, sin la necesidad de que el docente no se puede replicar por 20, por 25 en el aula y estar con cada uno de los alumnos trabajando cada uno de estos puntos. Entonces es una herramienta de muchísimo valor para eso. Entonces, enfatizando sobre el tema del prompt y del prompt engineering, progresivamente todavía puede quedar algún espacio para seguir hablando de prompt engineering, pero progresivamente va a terminar a pasar a ser cosa del pasado porque la IA va tan rápido que la IA interpreta de una manera muy clara y lo que nos tenemos que preocupar los humanos es por expresarnos bien, por saber qué preguntar, por hacer preguntas relevantes. Ese es el punto crítico y el más importante para la educación, ¿no? Y esto viene perfecto para introducir el concepto del aula, ¿no? ¿Cuál va a ser la dinámica en el aula? Imagínense, cada uno de ustedes recién tienen en forma personalizada un chat que los va guiando sobre un tema concreto, que es alfabetización con y sobre inteligencia artificial. Todos van a empezar no de una tabla rasa, obviamente, todos van a tener algún conocimiento. Entonces, hay una herramienta que a través de agentes inteligentes los va a ir ayudando a ustedes a que puedan lograr los objetivos específicos. Y me parece muy importante repensar la dinámica del aula, ¿sí? Ya hoy en día, cada uno de los alumnos, yo lo llamo esto una parte como los círculos de aprendizaje, ¿sí? Donde cada alumno fue trabajando en forma personalizada, pero es fundamental que ahora comparta lo que aprendió. Primero, el filtro tiene que ser el docente, van preguntándole si está correcto o no está correcto, y después, en pequeños grupos, cada alumno lo que va a tener que hacer, ven acá que hay alumnos, que esto obviamente es una imagen generada con IA, hay alumnos que, por ejemplo, van a decir, bueno, yo hoy trabajé en forma personalizada usando inteligencia artificial, y lo que voy a hacer es, en mi grupo, vamos a hacer una presentación sobre lo que aprendimos. Otro grupo va a estar trabajando en realizar una línea de tiempo, por ejemplo, de lo que aprendieron, ¿sí? Ese día. Otros van a hacer un panel de expertos, por ejemplo. Y hay tantas formas diferentes en las cuales los alumnos ya sí son los protagonistas, ¿sí? El docente tiene un rol muy claro como guía, como facilitador. Yo lo llamo más como es el orquestador de todo esto, ¿sí? Va viendo, va analizando, va rechequeando, va reviendo todo el contenido que el alumno va a ir generando para después sí presentar este contenido frente al resto de los alumnos, ¿sí? Son varias clases, obviamente hay que ir planificando todo esto, pero imagínense que ustedes recién ahora están viendo cómo trabajar la inteligencia artificial conversacional en el aula y ahora tenemos que repensar la dinámica del aula, ¿sí? Entonces tenemos que, para transformar realmente el aprendizaje, tenemos que, el alumno tiene que ser protagonista del aprendizaje, ¿sí? Y justamente es, la inteligencia artificial no nos viene a reemplazar, nos viene a complementar, ¿sí? Tiene que potenciar la enseñanza, tiene que dar al alumno más posibilidades de aprendizaje. Lo que no tenemos que nunca tratar de que se logre en el aula es que la inteligencia artificial tome las funciones ejecutivas, ¿sí? Del alumno. Tenemos que generar también, ayudarlos al alumno en este andamiaje para que eso no suceda. Y me parece que es fundamental siempre trabajar cuando el alumno está trabajando en forma personalizada con la inteligencia artificial, trabajar el pensamiento crítico, ayudarlo al alumno, porque en nuestras prácticas con Henry, los alumnos no saben cómo trabajar el pensamiento crítico, no saben cómo preguntarle a la inteligencia artificial, no saben cómo evaluar lo que la inteligencia artificial nos va respondiendo. Por eso, siempre dijimos, es que se genera una transformación muy grande dentro de lo que es el aula. Vamos a entender, cuando nosotros hablamos de una escuela de inteligencia artificial, hay algunos conceptos claves que tenemos que entender. Los sesgos, el prompt y la alucinación, ¿sí? Esto es parte de lo que el docente tiene que ya ir entendiendo y comprendiendo para poder después acompañar al alumno en su propia alfabetización con la inteligencia artificial. Acá pueden ver una imagen de dos docentes, la pueden ver claramente, ¿sí? Acá es para que ustedes entiendan el concepto de sesgos, ¿sí? Yo le pedí a ChatGPT que me genere una imagen de una docente argentina. Miren la imagen que generó. Y después de un docente argentino. La verdad que si todos somos iguales a estos docentes, todo el mundo va a querer venir a enseñar acá a la Argentina, ¿sí? Entonces, hay muchos sesgos
en todas estas empresas de inteligencia artificial, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, si ustedes tienen en cuenta la edad, ¿no?, que tienen la mayoría de los creadores de estas inteligencias artificiales, menos de 40, por ejemplo, ¿sí? Acá dicen también, Julio, si además que el proceso de razonamiento capacita a los chicos para poder argumentar, exacto, que es fundamental que puedan argumentar constantemente, ¿sí?, que es algo fundamental a futuro. Después esto del prompt. El prompt es lo que hablamos antes, pero tiene que ver con estas instrucciones que le damos, ¿sí? Entonces, para tener esto, y después la alucinación, yo a los alumnos siempre les digo esto, para hacerlo sencillo. Cuando de repente la inteligencia artificial, perdón por el vocabulario, pero que tira cualquiera, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el tema que quiero, ¿sí? Por ejemplo, esto fue un caso real que yo le pregunté al ChatGPT cuáles son los temas principales de Hamlet de Shakespeare. Y la respuesta fue, en Hamlet, uno de los temas centrales es la exploración de la inteligencia artificial que se adelantó sorprendentemente a su tiempo. Obviamente que no existía inteligencia artificial en esa época. Y cuando sucede esto en el aula, cuando el alumno entiende que hay un sesgo, la mayoría, como está diciendo estas empresas de inteligencia artificial, todos son menores de 40, viven en un área de Estados Unidos muy específica, que en general la mayoría son de Silicon Valley, ya hay un montón de sesgos, ¿sí? Cuando el alumno encuentra un sesgo o encuentra una alucinación, para mí es al revés de lo que siempre hicimos en el sistema educativo. Hay que festejarlo, ¿sí? Porque así está usando las competencias que queremos que desarrolle, que también acá Julio también dijo claramente. Y ahora le queremos, de todos los ejemplos de todos los colegios que estuvimos visitando hasta ahora, le queremos dar como un ejemplo muy práctico de lo que hicimos ahora con Henry, pero esto lo estamos haciendo con varias escuelas, por eso el que después quiera saber más sobre nuestra experiencia, más que bienvenidos. Y bueno, ya venimos trabajando desde casi el principio de la creación de esta herramienta con Henry, con el Colegio María de Guadalupe, ¿sí? Y al principio era, bueno, ¿no?, entrar en un contexto, no sé si se lo conocen, esta es la escuela que bueno, fue seleccionada, un orgullo argentino, que fue seleccionada como la mejor escuela del mundo con respecto a la colaboración comunitaria. Si no la conocen, los invito a que conozcan, ¿no?, esta escuela. ¿Y qué fue lo que estamos empezando a hacer? Obviamente que las primeras pruebas fueron muy diferentes, también las vamos mejorando, vamos aprendiendo, ¿no?, de la práctica diaria. Y lo que acá les queremos mostrar es, bueno, cómo se trabaja cuando se trabaja con la inteligencia artificial, ¿sí? Primero, una charla muy corta a los alumnos para que entiendan qué es la IA, cómo funciona, que entiendan bien, después 10 minutos para que entiendan bien cuáles son los objetivos que se les exige. En estos 10 minutos el alumno va interactuando directamente con la IA, ¿sí? Si ustedes ven el ejemplo que le pasamos, y ahí Henry seguramente está chequeando lo que ustedes están haciendo, van a ver que hay unos objetivos muy claros. En esos objetivos claros, ustedes tienen que ir logrando esos objetivos, ¿sí? O ir de a poco avanzando en esos objetivos, ¿sí? Después van leyendo, van escuchando el contenido, se van sacando las dudas, utilizando la inteligencia artificial. Sí, queda todo grabado, no se preocupen. Y acá sí es donde viene la parte de nuestra tarea como docentes, ¿no? Vos entendés lo que te está contestando, cómo este andamiaje, ¿sí? Y después viene como la última parte, que es la que a mí más me gusta, donde los alumnos tienen que exponer, ¿sí?, lo que aprendieron y se genera una discusión en el aula. Pero acá también tenemos que ver la realidad de cada escuela, ¿no? Lo que también nos pasa en muchas escuelas es que los alumnos no están acostumbrados a exponer, no están acostumbrados a trabajar, digamos, en voz alta, o sea, dando una presentación, etcétera, que son estas competencias que ya sabemos que se necesitan para el futuro. ¿Qué hicimos entonces? Esta clase fue específicamente trabajar todo el tema de los medios digitales o no digitales, pero fueron la radio, la TV, la prensa, internet, y queríamos que ellos puedan identificar qué era un fake news, estas noticias que son falsas, las redes sociales, después qué tenía que ver con la ética, específicamente en los distintos medios, el rol de los medios en la sociedad y cuáles son las nuevas tendencias, ¿sí? Esto, por eso el cambio radical es que yo no me paro al frente y le explico esto a los alumnos. Yo generé un contenido que yo como docente fui asistida utilizando inteligencia artificial, que fue mi copiloto para generar ese contenido, que yo como docente, utilizando el pensamiento crítico, evalué si estaba de acuerdo con este contenido, o puedo subir contenido que yo también ya tengo, ¿sí? Y mis alumnos fueron trabajando en forma personalizada con este
contenido, ¿sí? Después acá también, ¿no? Ir ayudándolos a los alumnos con la interacción. Ustedes van a tener que ir viendo cada uno, viendo qué está sucediendo. En este caso, con RBD, ustedes tienen el panel de control, que lo pueden ver en tiempo real, y entender este concepto, ¿no? Explicarlo siempre, explicarlo en términos más simples, si yo quiero cumplir el objetivo. Entonces, el alumno tiene estas preguntas que son fundamentales. Como hizo Henry, son preguntas. La taxonomía de Bloom, no tanto prompting, sino que los alumnos entiendan bien la taxonomía de Bloom, ¿sí? Por ejemplo, ¿me ayudás a organizar una presentación sobre historia de la radio? Y entender, como acá traigo a nuestra querida Melina Furman, estas conversaciones son como un vals, como decía ella, ¿no? Pregunto, repregunto, hasta que de repente sí logro el objetivo. Y también para que los alumnos sepan cómo profundizar específicamente en un tema, es cómo influyen las redes sociales en la difusión de fake news, ¿sí? En esta parte, los alumnos todavía nos necesitan, y mucho. Entonces, vuelvo a repetir, con todas las pruebas que hicimos, es fundamental ayudarlos en este andamiaje. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Sí? Tienen que entender cómo funciona la IA, que la IA se puede equivocar, puede generar respuestas incorrectas, alucinaciones, y lo que más nos gustan todas estas pruebas que venimos haciendo es que siempre algún alumno encuentra alguna alucinación, ¿sí? Y como dijimos antes, esto lo festejamos, que no siempre podemos confiar ciegamente en lo que dice la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial tiene sesgos, la información que recibe y cómo la procesa pueden influir en las respuestas. Esto es fundamental para que lo entiendan. Y lo que más queremos es que nuestros alumnos desarrollen la competencia del pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, es muy importante que constantemente puedan analizar, ¿sí?, la respuesta que nos genera la inteligencia artificial. Entonces, que me gustaría mencionar con respecto al slide anterior es o sea, ahí estaba viendo, por ejemplo, Bautista, iba monitoreando las interacciones, y Bautista ¿quieres mostrar, hizo algo... Henry? Sí, voy a mostrar directamente. Hizo algo que es interesante, que es algo que suelen hacer los alumnos. Y esto pareciera ser como un copy-paste. Lo mandaste al frente mal, Henry. Bueno, mandar de frente. Una de las cosas que yo observo con mucha frecuencia es que hay dos áreas importantes para lograr un efecto de cambio, creo, ustedes saben mucho más que yo, ¿no? Pero son mis apreciaciones de todos esos años. Y lo noto cuando veo a los docentes o cuando la veo a Jenny ahí trabajando o ayudando a los docentes, haciendo todos estos trabajos que venimos haciendo. Y uno es motivacional puro. Es tratar de lograr que el alumno se motive, esté motivado. Y, por ejemplo, en una actividad de estas características, podría el alumno elegir un subtema que le divierta más que otros y que presente en base a eso. Tratar de ir a su ritmo, tratar de motivarlo, o sea, desde lo sano. Y lo otro ya es más obligatorio. He visto muchas veces donde tiene que venir el docente a decir, ¿cómo vas avanzando con los objetivos? Ya creo que no están trabajando, y exponerlo. Entonces, eso que acabas de mencionar, Jen, a veces es útil. Pues, acá, Bautista, acá me copiaste todo, ChatGPT. Acá no estás avanzando a tu ritmo. Pero lo menciono también porque el objetivo no es que la IA evalúe todo perfecto los objetivos y se asegure de que el alumno haya cumplido los objetivos y demás. Eso no es algo que todavía la IA esté en condiciones de hacer de manera tan precisa. En realidad sí, pero no la IA que está al alcance nuestro, porque hay un tema de costos también. La IA que podemos utilizar hoy en día todavía no tiene ese nivel de perfección, pero lo va a tener. O sea, en algún momento realmente va a evaluar al alumno y va a decir, mira, Bautista, acá me estás copiando cosas de ChatGPT. Pero fíjense que en este momento, ahí, en lo que estoy compartiendo, ahí dice excelente respuesta, o en el que viene después, la IA dice, muy bien, Bautista, has hecho un excelente trabajo. Yo, docente, digo, eso no existe, Bautista, porque tuviste 30 segundos, eso no lo podés haber tipeado nunca. Eso fue un copy-paste de algún lado, o le pediste a ChatGPT que te lo haga y lo pegaste ahí. Entonces, estas son dinámicas que son interesantes. La parte más rica de este aprendizaje no es en el humano-máquina, no es en el que la IA me enseñe qué es la alfabetización digital en este caso. Acá lo rico es que el alumno pueda incorporar ese contenido para que el docente pueda trabajar otras áreas, como que Bautista nos explique a todos qué es
en este caso la alfabetización digital o lo que haya estado trabajando ahí. Y que nos cuente y que lo pueda compartírselo al resto, a sus compañeros. Esa parte es dificilísima, es súper compleja y es muy difícil a veces para el docente porque no tiene el tiempo de preparar a Bautista para ver qué exponer y cómo decirle y cómo lo puede preparar. Pero ahora sí lo puede hacer cada alumno. Entonces, tengan en cuenta que la IA como herramienta no está para hacer el trabajo del docente porque ni siquiera tiene esa inteligencia. Creo que este es un ejemplo claro. No está siendo muy inteligente acá la IA porque si no se daría cuenta que lo está haciendo con ChatGPT. Sino que es una excelente herramienta para descomprimir cosas que el docente si no tendría que hacer. Porque en este caso pasamos el contenido y no explicamos. Esperamos que el alumno aprenda a aprender y aprenda explicando, y el docente es el que valida ese conocimiento, es el que puede identificar si están en el camino correcto o puede caminar más el aula, puede estar al lado de los chicos, no pierde tiempo en otras tareas que son más rutinarias como tener que estar explicándoles a todo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial esta y tal cosa. Henry, perdón, ¿podrías por favor mostrar el tema de las dislexia? Sí. Bueno, yo Porque como... así le mostramos esto y ya vamos medio cerrando con lo que tenemos. Acá en las preferencias hay un modo de accesibilidad que para tener... acá se adaptan varias cosas, se adaptan las respuestas a los alumnos, se adapta el contenido que genera el docente, el contenido que genera el docente, que también lo hace con IA, en una fase, ahí habría que mostrar el producto completo, pero para hacerlo más simple ahora, no mostramos esa parte, pero créannos que es muy simple crear un módulo de estas características. Y el docente genera el contenido, y cuando lo genera puede generar adaptaciones para alumnos con dislexia. Y es más amplio que eso, ¿no? Ahí Jenny, vos los podrías explicar mejor. Sí, no, básicamente lo que le queremos mostrar es que todo el contenido, primero, todo se puede, hay audio, todo el contenido se genera con audio, el alumno también puede, digamos, ustedes están escribiendo, pero pueden usar el audio directamente para tener estas conversaciones con la IA, y aparte se usa el font, el font de dislexia para los alumnos que son disléxicos. Eso es lo que le queremos mostrar. Seguimos porque nos queda muy poco tiempo y la idea es seguir mostrándoles un poquito más y después si tenemos una consulta nos dicen. Entonces, estas clases que estuvimos dando con Henry es tener muy en claro esto, ¿no? Ingresan al módulo, revisan los objetivos, leen o escuchan el contenido y usan la IA para resolver dudas. Por eso es un cambio radical también metodológico, porque los alumnos ingresan al módulo, revisan los objetivos, leen o escuchan el contenido. Después usan la IA misma para esas dudas. Siempre tenemos en el aula ese alumno que vive haciendo preguntas. Le dicen, hacerle la pregunta a la inteligencia artificial, que te conteste la inteligencia artificial. Ustedes lo van monitoreando, obviamente, dentro de lo que es el panel de control. Y después tienen que exponer lo que aprendieron con el resto de la clase, ¿sí? Estas son las pruebas que estamos haciendo. Todos los contenidos o las actividades que tiene hoy en día la plataforma. Esta es la secuencia didáctica, no significa que tiene que ser en este orden. Después tenemos varios videos que les podemos mostrar para que vayan viendo. Y la idea es que ustedes pueden generar estos contenidos. Contenido más teórico, una actividad de selección múltiple, una selección de debate, que acá ustedes como docentes primero nos tienen que enseñar cómo generar un debate, qué es un debate, etcétera, y debatir obviamente con la IA. Una de las que más les gusta a los alumnos es esto que pueden hablar con un personaje. Los alumnos han hablado desde una célula hasta una planta, hasta inclusive con varias personas históricas. Así que esto hasta nos pasó una vez una alumna que dice, hoy hablé con un muerto. Digo, pará. No, este tipo de cosas que los alumnos la verdad se impactan mucho cuando tienen esta posibilidad, ¿no? De lo abstracto a algo bastante real que lo pueden hacer. Y la que a mí más me gusta es la exposición oral. Dentro de lo que es la exposición, ustedes ahora tienen acceso al módulo, lo pueden probar dentro de la exposición oral. Fíjense, primero los objetivos, tienen que sí o sí cumplir esos objetivos y la inteligencia artificial automáticamente los va a evaluar. Tienen las métricas, que esto nos parece que es fundamental para que después, como también dijo Henry, acá hay mucho material pedagógico, mucho material, muchos datos que también se pueden tener en cuenta con respecto a los alumnos. Ustedes están viendo en tiempo real cómo trabajaron los alumnos. Estas fueron algunas de las pruebas que hemos realizado en los colegios. Como verán, los alumnos están trabajando, en esta parte están trabajando en forma personalizada, ¿sí?
Y después viene la parte que siempre dijimos con Harry que es fundamental, que son los círculos de aprendizaje, ¿sí? Cómo van a trabajar esta metodología en forma colaborativa, cómo van a empezar a compartir lo que ellos aprendieron trabajando en forma personalizada, cómo van a debatir, cómo van a co-crear contenido. Y hay muchísimas formas diferentes, todos los docentes que estamos acá, que sabemos que el alumno puede demostrar que aprendió, ¿sí? Tiene que tener obviamente una participación muy activa, tienen que saber intercambiar saberes y obviamente desarrollar la comunicación. Esto sería una de las partes que nuestros alumnos están preparándose, ahí lo ven a Henry en el fondo, se están preparando para empezar a trabajar con los círculos de aprendizaje. No necesariamente estos círculos de aprendizaje hay que usar la inteligencia artificial. Muchas veces me hacen esta pregunta, le digo, no. Por ejemplo, esta herramienta Storybird That, no sé si la conocen, donde el alumno tal vez con una herramienta común, gratuita, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, generar un resumen de lo que aprendieron, ¿sí? Y hacer un cómic basado en eso. Esto es un ejemplo muy claro. Los alumnos ya han realizado varias actividades con esto, los en equipo, y después lo presentan. También que los alumnos puedan generar esto sí es lo que a veces les cuesta un poco pararse al frente, ¿no? Trabajar como si fueran paneles de expertos. Hemos hecho varias pruebas donde, por ejemplo, una parte de la clase tenía que personalizaban su aprendizaje basado en los aztecas, otros en los mayas, y la verdad que es muy rico cuando el alumno va aprendiendo de esta forma y después tiene que demostrarle al resto todo lo que aprendió. Y para ir más finalizando, me parece que nosotros hoy en día, como docentes, tenemos que empezar a repensar, bueno, una guía de inteligencia artificial. ¿Qué significa la inteligencia artificial para la institución donde ustedes están trabajando? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Ahora espero que puedan sumar qué es la inteligencia artificial conversacional. ¿Cuál es la parte ética? Trabajar sobre la alfabetización, sobre la inteligencia artificial. Se necesita mucha capacitación docente. La verdad, con Henry nos está pasando esto, ¿sí? Nos están pidiendo mucho ayudar a los equipos, entender cómo funciona la IA, entender después la bajada al aula, ¿no? Nosotros lo que más nos interesa es que realmente el docente siempre tenga el rol fundamental que siempre tuvo y va a tener. Si ustedes ven también la herramienta de RBD, eso es muy importante. Después también parte de lo que tenemos que tener en cuenta también son los padres, porque los padres también tienen que aprender sobre esta nueva dinámica, esta nueva forma de enseñar y aprender. Ahora con Henry el martes estamos por dar una charla también para padres en una escuela acá en Cava, demostrándoles sacar el miedo, ¿no? Como dijimos, esta presentación era inteligencia artificial, ¿no? Aliada o enemiga, ¿sí? Muchas veces los padres dicen, bueno, mucho tiempo en la pantalla. Acá la idea con esta herramienta también de RBD no es que estén todo el tiempo conectados para nada, se sigue la currícula tradicional, pero tenemos que empezar a trabajar estas competencias que los alumnos necesitan. Y lo que más estamos viendo que va a hacer falta es que hoy en día las escuelas tengan un aula preparada para la inteligencia artificial. De que tengan un aula, como nosotros las llamamos con Harry, las aulas EduMaya, donde el alumno lo que puede hacer es trabajar en estos círculos de aprendizaje, donde tal vez tengan solamente una pizarra, que tenga acceso tal vez solamente esta clase, como nos pasó la vez pasada, pueden usar los celulares solamente para esa actividad, o tener algunas tabletas, donde los alumnos puedan, en sus propios círculos de aprendizaje, ir aprendiendo, reaprendiendo en colaboración y que después puedan transmitir sus propios conocimientos al resto, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Hay un overlap, me dicen acá. No sé, ¿se escuchó? Así que bueno, muchas gracias por unirse y con otra presentación. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a dejar acá. Así que bueno, muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a Consudec por esta convocatoria y también obviamente a RBD ahí. Así que realmente ha sido un placer poder estar hoy con todos ustedes.